Bueno, buenos días. Bienvenidos a la segunda jornada o al segundo día de las jornadas Pensar el diseño hoy, desafíos y perspectivas en el escenario actual. Hoy vamos a iniciar la jornada de conferencias con invitados especiales y especialistas en diferentes temas. La mesa de hoy es historiografía, sentidos e identidades del diseño. Van a exponer el magíster diseñador industrial Pablo Húngaro de la Universidad de La Plata y la Comisión de Investigaciones Científicas, el doctor diseñador industrial Marco Sanguinetti de la FADU UBA y la doctora Verónica de Valle de CONICET FADU UBA. Ahora va a empezar su presentación Pablo Húngaro. Pablo Húngaro es diseñador industrial de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en diseño y management de la Universidad de Roma La Sapienza, es titular de Historia del Diseño en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, fue director de la maestría en internacionalización del diseño, no, del desarrollo local, producción y diseño en la Universidad de Bolonia, ha impartido cursos de grado y posgrado en universidades nacionales e internacionales, fue profesor adjunto en Historia del Diseño Industrial en FADU-UBA, dirige el laboratorio LIDI, Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Diseño Industrial de la Facultad de Artes. Sus áreas de interés son el arte y el diseño, ha participado en colectivos artísticos, desarrolla también un proyecto de marcación urbana en la Ciudad de La Plata en el marco de un concurso obtenido para señalar los sitios de memoria donde hubo crímenes de lesa humanidad de la última dictadura militar. Bueno, Pablo, con esta presentación te doy la palabra y arrancamos la mesa de hoy. Bienvenido. Gracias, Clara. Gracias también a los organizadores de estas jornadas que son absolutamente necesarias y lamento muchísimo no poder estar ahí compartiendo presencialmente la mesa con dos queridas amigas como son Vero de Valle y Marco Sanguinetti, que los saludo. A vos, Clara, te veo cotidianamente, podríamos decir. Pero un gusto estar acá compartiendo este momento de reflexión con ustedes. Y hablando de historiografía del diseño, y en particular en Argentina y en Latinoamérica, no voy a hablar de ningún texto en particular, ni voy a hacer mención a esos textos, sino simplemente plantear una discusión conceptual alrededor de un área que creo que es un área de vacancia, que está de alguna manera divorciada con la historiografía hegemónica del diseño, no solamente en la Argentina. Un poco esta discusión se publica, digo, por mi parte, se publica por primera vez en el bello libro que estuvo al cuidado del propio Marco Sanguinetti y de Pablo Bianchi, que es Hecho en Argentina. Ahí planteamos en parte esta discusión de diseño académico, diseño pragmático, diseño popular o diseño vernacular y diseño de animación sociocultural. Hago una breve reseña porque sé que tenemos poco tiempo para esto, pero lo que básicamente se ha hecho es hablar del diseño académico, temas que tuve la suerte de poder discutir con Ricardo Blanco en muchas oportunidades, incluso alguna entrevista que se ha publicado. Siguiendo a Ricardo, el diseño académico es aquel que hacemos nosotros, los que pasamos y las que pasaron por las aulas universitarias, básicamente atravesados en un comienzo por la matriz del movimiento moderno, matriz de origen, que creo que de alguna manera señala un mito de origen, ¿no? Que es que el diseño industrial es el que hacemos los que salimos justamente de las aulas universitarias. Creo que de esta manera hemos restringido un campo muy rico para reflexionar desde nuestro propio lugar en el mundo.
y lo hemos hecho con una visión absolutamente eurocéntrica y diría de vasallaje en cierto sentido. Me viene a la memoria cuando vino mi director de tesis de maestría de la Universidad de Roma, que lo hice visitar el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata, y mirando desde mi punto de vista las maravillosas piezas de alfarería precolombina, este arquitecto, que en ese momento además era director del Departamento de Innovación Tecnológica y Cultura del Ambiente, donde se dictaban las clases de diseño industrial, de grado y de posgrado, dice de manera despectiva: ¡ah! Mientras estos estaban haciendo estas cosas, nosotros estábamos haciendo el David, la Pietà. Me parece que de alguna manera esto señala una visión que hicimos propia, despreciando sin querer tanta riqueza, diría, no solamente ancestral, también actual. Uno de los mitos que hemos desarrollado y que lo vemos prácticamente en todos los libros de diseño, de historia del diseño, es la cuestión de la serie. O la cuestión de la prefiguración o la noción de proyecto. Digo que es un mito porque vemos en los libros de diseño nacional que se presentan prototipos y se desprecian, por ejemplo, diseños pragmáticos que han dejado huella en la cultura y en la memoria popular. Digo, menciono algún producto de diseño pragmático. Digo, diseño pragmático es aquel que han desarrollado los técnicos de fábrica, los ingenieros, que no han tenido una intención de significación concreta, pero que sin embargo, como decía recién, han dejado una impronta en la memoria colectiva y que no están en ningún libro de diseño, a pesar de ser productos de series largas, como puede ser el jarrito de lata, el mate de lata, ¿no? Que no lo vemos en ningún lado y sin embargo, ¿quién no lo conoce? ¿Quién puede negar las dimensiones de diseño que presenta? Y el diseño popular, ¿no? Resoluciones ad hoc que cubren una vacancia que el diseño académico por ahí no aborda. El pueblo resolviendo, ¿no? El pueblo resolviendo. Y es una cuestión bastante compleja porque involucra, de alguna manera, las producciones artesanales y las producciones que resuelven problemas concretos en piezas únicas, pero que sin embargo han sido pensados y en muchos casos prefigurados. Digo la cuestión de la serie como mito originario porque también vamos a ver el concepto de proyecto, de prefiguración, que muchos asumen que se produce a partir de la modernidad. ¿Y quién puede negar que una legión romana de 50.000 soldados, a los que había que vestir, a los que había que armar, que tenían medidas del pie, de la mano, muy distintas entre el más grandote de los soldados y el más pequeño, y sin embargo, todos iban calzados? ¿Y quién puede negar la impronta simbólica que en tantos ejércitos se han buscado para amedrentar al enemigo? Y esto me da pie para hablar de las cuestiones, de las dimensiones del diseño. Pero después del diseño pragmático vamos a señalar el diseño de animación sociocultural, que de alguna manera institucionalizó nuestra querida referente Beatriz Galán. Esa sinergia creativa positiva entre diseñadores industriales, académicos, y diseñadores populares o vernaculares, que graficó
muy bien, o que ejemplificó muy bien, la Universidad de Mar del Plata y la Secretaría de Cultura de la Nación en ese maravilloso programa que se llamó Identidades Productivas, y que recorrió todo el país generando esta sinergia entre diseñadores y productores familiares, locales, de manera tal de que cuando se retiraba ese equipo dejaba herramientas de diseño y no generaba una nueva dependencia, empoderando de alguna manera con herramientas de diseño a la cultura popular. Y veamos cuáles son las dimensiones del diseño que dejan supuestamente por fuera todas estas riquísimas producciones que estoy mencionando y que pretendo desarrollar en profundidad en mi tan postergada tesis doctoral. Una dimensión material, tecnoproductiva, está presente en todas estas producciones. Una dimensión formal y estética necesariamente está presente en todas estas formas de entender el diseño, más allá de los diseñadores académicos y académicas. Una dimensión funcional y de uso, la cosa sirve para lo que está pensada. Y por último, y para nosotros, los diseñadores académicos, la gran cuestión, la dimensión simbólica. El discurso subyacente, que no tan infrecuentemente se deja olvidada en los proyectos de diseño académico. Todas estas dimensiones aparecen en el diseño pragmático. Tal vez una de las cuestiones que repudia la matriz académica del diseño pragmático sea esta cuestión de la copia, que bien grafica el Manual de Bogotá, que la copia en el contexto latinoamericano es innovación. ¿Por qué? Porque lo hacemos al uso nuestro, lo hacemos como podemos hacerlo, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al tractor Pampa, que aparece en libros, pero hay una especie de desprecio de esas producciones, ¿no? El tractor Pampa, la moto Puma, y podemos seguir dando ejemplos. Quedan relegados a estas producciones de ingenieros que se han reivindicado por otros canales que no han sido la propia historiografía del diseño industrial de la Argentina. Y la cuestión industrial, de nuevo, la podemos cuestionar, por esto que decía al principio, ¿no? La serie no se verifica en tantísimas producciones y autoproducciones de diseñadoras y diseñadores industriales que salieron de nuestras aulas y que sin embargo tienen un lugar importante en las publicaciones y en la reivindicación de lo que hacemos. Y han sido piezas que se han hecho, en el mejor de los casos, en bajas series. Nada, yo me limito a estas reflexiones para abrir la discusión con los colegas, que seguro es más rica que lo que yo pueda seguir desarrollando en este momento. Planteo estas cuestiones porque me parece que es una discusión necesaria, que hace falta, tal vez para castigar un poco el ego, pero más que nada de propio, pero más que nada para enriquecernos y también para reinterpretar quiénes somos en términos de identidad, quiénes queremos ser, porque cuando hablamos de copia,
de adaptación, también estamos hablando de diseño. Porque cuando los creadores del tractor Pampa deciden junto a los productores agropecuarios que era ese modelo de tractor el que iba bien para la geografía local, es una decisión que tiene un impacto sobre el propio diseño. Y cuando desarman en un galpón a la manera de una perspectiva explotada tridimensional cada una de las piezas que se necesitaba para producir ese bien, y buscar al taller del barrio que podía fabricar ese tornillo, que podía fabricar esa pieza, el tornero les decía, yo puedo hacer esa pieza, pero no igual. Y al no ser igual, la pieza con la que se vinculaba tampoco iba a ser igual, ¿no? Y todo eso fue prefigurado, ¿no? ¿Qué pasó con los automóviles que se han desarrollado en Argentina en las primeras, digamos, antes de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y que repudia la matriz de nuestra carrera, de nuestra profesión. Miraron otros lugares del mundo, principalmente los Estados Unidos, que el movimiento moderno, producciones que el movimiento moderno repudiaba, ¿no? Miremos a Tomás Maldonado cuando hace una crítica o denosta el diseño del styling como si se tratase de una cuestión casi religiosa, ¿no? Todo lo que se iba por fuera de la lógica del movimiento moderno era un diseño despreciable. En ese desprecio, lamentablemente, cayeron estas otras producciones también. No miramos desde la academia ese tipo de producción, pero sí adaptamos, adoptamos estéticas y éticas subyacentes al movimiento moderno que tenía un origen europeo. Y muchas de nuestras producciones de ese momento histórico poco se diferenciaban y poco hablaban de nuestra propia identidad. Y cuando se rompe, se quiebra, para decirlo de mala manera, el movimiento moderno y empezamos a cuestionar estas premisas, adoptamos rápidamente estéticas vinculadas a la posmodernidad eurocéntrica, europea. No preciso en esta mesa dar los ejemplos, ¿no? Pero porque todos y todas los conocemos. Fuimos un apéndice de esas estéticas. Tuvo que pasar tal vez la crisis de 2001 para que empecemos a pensar, y acá el rol de los pequeños productores y autoproductores, diseñadoras y diseñadores industriales, muchos de la UBA tienen un rol protagónico, que no se vincula con la serie, con las series largas, ¿no? Que tanto apreciamos en el mundo académico, ¿no? Te preguntan, ¿y cuántas piezas hiciste de eso? Y 50. Ah. ¿Y cómo lo hiciste? Y lo hice siguiendo la estética moderna y tratando de adaptarme a la estética y a la cuestión simbólica moderna, mientras que la pieza era única. Digo, dije que me iba a detener y no me detuve, pero ahora sí, no sé cómo estoy con el tiempo. Esto es la inquietud que yo traía para esta mesa el día de hoy. Gracias. Bueno, gracias, Pablo. Gracias, Claudia. Ahora pasamos con Verónica. Me toca a Te mí. toca y te voy a leer también. Verónica de Valle es socióloga de la Universidad de Buenos Aires, profesora titular de Comunicación 1 y 2, profesora titular de Diseño y Estudios Culturales en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA
directora de la sección Estética en el Instituto de Arte Americano, FADU-UBA, directora del doctorado en esta facultad, investigadora independiente de CONICET, directora de proyectos y tesistas en teoría, historia y crítica del diseño. ¿Qué es lo que más soy? Bien, Profesora y directora de tesistas. está muy bien. Es lo que más soy. Te doy la palabra y los vuelvo a enfocar. ¿Cómo estás? Bueno, qué desafío continuar, discutir, retomar el lugar tan interesante en el que dejó la discusión Pablo, que abrió a un sinnúmero de dimensiones. Algunas tocan de lleno mi trabajo, otras de costado, y en realidad problematizan algo que creo es una discusión que nos debemos hace mucho tiempo, y mi interés en esta jornada es un poco retomar esa discusión, que creo es una discusión que nos está atravesando en estos momentos, y en la medida de lo posible, espero que me salga, contribuir a reorganizar algunos hilos de esa discusión que me parece que presenta algunas confusiones, que estamos como que abordamos muchos temas juntos, y creo que es el momento en el cual tenemos que empezar a ver qué es lo que estamos discutiendo, que a veces uno se queda atrapado en el contenido y sobre todo en la cuestión valorativa del contenido, que muy bien lo señaló Pablo, es decir, qué injusticia que hemos cometido armando este tipo de construcciones historiográficas, qué injusticia hemos cometido. Es una injusticia que reproduce una visión dominante, que reproduce una visión patriarcal, que reproduce una visión de golpe, si ustedes quieren, consagratoria de la arquitectura moderna y por derrame hacia los diseños, que desconoce el componente latinoamericano, que participa de una lógica vertical y de poder. Uno podría decir ampliándolo también a los feminismos, ¿no? Yo retomo ese punto y obviamente suscribo cada uno de esas categorías, pero creo que los argumentos se debilitan cuando no situamos las discusiones en los lugares, o sea, no, no, no reconocemos que estamos frente a una gran discusión, una complejísima discusión que no tiene solamente como cometido los contenidos históricos o la construcción historiográfica, sino que hay otro tipo de cosas que se empiezan a jugar ahí. Entonces, lo primero que se me ocurre pensar es que, primero, o sea, ¿desde qué lugar hablo? Hablo desde un lugar de una interdisciplina. O sea, esto es así, no hablo de la sociología, de los estudios culturales, de la antropología o del pensamiento proyectual. Hablo desde una visión en la cual considero que las disciplinas, todas las disciplinas, creo, menos la matemática, todas de alguna manera toman elementos de otras disciplinas para definirse. O sea, esto es así. O sea, cualquier disciplina toma de otra disciplina elementos para... Y el juego de poder no es exactamente, digamos, qué contenido, sino eventualmente cómo calibra ese otro contenido, es decir, qué nivel de dependencia tiene una lógica estrictamente, qué sé yo, economicista para pensar la sociología, o qué nivel de autonomía tiene para pensar la sociología tomando elementos de la economía, pero no siendo subsidiarios de la economía. Entonces, en ese sentido, todas somos híbridos, o todas somos grises, o todas las disciplinas venimos jugándonos con otras disciplinas. En ese sentido no creo, como hubiera dicho mi maestra, Leonora Fuchs, no creo en un apartheid, digamos, disciplinario. No creo que una disciplina se acerca a otra y se contamina más y sufre el peligro de la colonización y qué sé yo, que tiene que ver con el modo en el cual se construye un pensamiento autónomo, una mirada autónoma sobre el mundo, digamos. Y esto, digo, los diseños o el diseño como genérico han dado sobradas muestras, digamos, de su vitalidad en ese sentido. Pero sí creo que hay como dos, si ustedes quieren, dos caminos a situar una definición posible, tres, del diseño: la filosófica, la antropológica y la histórica, ¿no? Entonces, cada una de estas, se pueden agregar más, lo estoy diciendo así en el momento, ¿no? Pero son las que se me vienen en estos momentos a la cabeza. Entonces, y en términos, por ejemplo, que es lo que más se ha trabajado, que es la visión antropológica e histórica, son dos caminos derroteros distintos. Una cosa es pensar cómo
la condición humana se vincula con el ambiente, la producción simbólica, digamos, qué implica la artefactualidad, qué implica la instrumentalidad, digamos, qué nivel digamos, de construcción en el cual nos vamos modelando en función de esa interacción con el mundo, cómo las sociedades, cómo las culturas han reconfigurado la producción, han repensado la cultura material, ¿sí? Ese es un plano muy interesante. Y ese plano de alguna manera repone ese vínculo, ¿no? Ese vínculo constitutivo con el entorno, con la comunidad, con la sociedad, con lo simbólico. Y también hay otro plano, que es el plano histórico. Y el plano histórico de alguna manera va a atender a las continuidades y a los momentos de ruptura, ¿sí? Y eventualmente a la cuestión comparativa. Acá nosotros cargamos con las dificultades del momento en cual, modernidad mediante, las historias dejaron de ser las historias y se pasaron a ser la historia de la civilización. Y esa es la marca de agua de la dificultad que creo señala Pablo. No es privativo del campo del diseño, es privativo de una historia que ha unificado el movimiento civilizatorio. Y obviamente estableció como gradientes, ¿no? De menor a mayor, de civilizado a no civilizado, digamos, de lo dominante a lo periférico. Y desde ese punto de vista, digamos, la historia tiene estas dificultades. Para mí tiene una enorme ventaja, que es, de alguna manera, que nos permite reconocer los momentos de ruptura, los momentos de discontinuidad, los momentos en los cuales algo cambia. Y cambia en su sentido, cambia en su modalidad, cambia. Y ahí me parece que yo, en esas dos entradas, me sitúo más desde el lado precisamente de la historia, porque me interesa ver esas transformaciones, me interesa ver el modo en que concepciones del mundo se materializan en el entorno humano de manera distinta y cuándo se producen esos quiebres. Entonces, por ese motivo, y acá voy a hacer una autorreferencia, y por un complejo de inferioridad en el sentido de no ser diseñadora, yo no me voy a meter a definir qué es el diseño, eventualmente voy a suspender esa definición y sí me voy a poner a ver cuándo de alguna manera aparecen determinadas definiciones que consagran el diseño, es decir, dejar de hacer una historia de los diseños para pasar a hacer una historia de la conformación de un pensamiento o una historia sobre el pensamiento proyectual, ¿sí? Más que una historia de los objetos, de las prácticas, de la condición de diseño, es una historia de las definiciones de diseño. Y entonces, obviamente, de paso lo digo, porque muchas veces se ha hecho ese comentario sobre mi trabajo, no trabajo piezas de diseño por ese motivo, porque no voy a decir qué es, sino qué es diseño, sino voy a ver cómo aparece esa definición, que es algo distinto, son son dos objetos de estudio distintos, ¿no? Pero yo creo que a veces esos dos objetos de estudio distintos se confunden, se confunden. Entonces, pensamos que las cosas naturalmente son portadoras de definiciones y no necesariamente, o sí, pero hay que ver cómo las interrogamos. Eso desde un punto de vista, ¿no? Y lo dejo en suspenso para retomar. El tema de las definiciones disciplinarias, porque si vamos al plano de las definiciones disciplinarias, obviamente tenemos que invitar acá a un actor que parece un convidado de piedra, pero que es fundamental, que es el lenguaje, ¿sí? O sea, tenemos que ir a ver de alguna manera cómo participa el lenguaje en el sentido también de una materialidad, o en el sentido también de una dimensión sumamente constitutiva de esas definiciones, ¿sí? Pero me voy a detener en lo que dijo Pablo, que me parece súper interesante, ¿sí? Y muy provocador, Pablo, y te agradezco, ¿viste? Porque en estos momentos que estamos viendo momentos de provocaciones tibias, la tuya es una provocación contundente. Así que te lo súper agradezco. Me voy a poner un poco en abogada del diablo. O sea, yo te voy a decir lo siguiente. Suscribo lo que vos decís, pero creo que a ese argumento que yo lo suscribo tiene una enorme pata de debilidad. Una enorme pata de debilidad. Y yo creo que la enorme pata de debilidad, también lo dijiste vos, tiene que ver con la idea de que el proyecto moderno, la visión dominante, dos patas diría, de debilidad. Proyecto moderno, la definición dominante, la definición patriarcal, ¿sí? La idea, qué sé yo, no sé, purista, formalista, de good design, maldonadiana, y le seguimos sumando, eh,
tuvo la fortaleza que tuvo porque fue la que mejor resonó con un ideario absolutamente hegemónico, un pensamiento moderno. Pero ese pensamiento moderno como modernidad filosófica. El problema que encontramos en esto es que no se queda, no se limita estrictamente a la idea de función, a la idea de proyecto, a la idea de buen diseño, a la idea de buena forma, a la idea de la belleza, digamos, que conocemos en términos de diseño. Es mucho más, o sea, es mucho más grande, es mucho más abarcativo. Implica, como dice Arturo Escobar, otra racionalidad, la racionalidad moderna, que es la que, entre otras cosas, hace la separación entre, digamos, la idea de sujeto-objeto, la idea de la instrumentalización del mundo, o sea, hay una serie de consecuencias que trae este. Entonces, obviamente, si vos haces una definición disciplinaria que se acomoda a un canon dominante filosófico, va a correr perfectamente, o sea, va a estar cómoda en ese lugar. Pero esas dificultades también, lo que digo es, cuando discutimos esto, también estamos discutiendo, por ejemplo, la idea de individuo como también categoría, como si ustedes quieren, como célula del pensamiento filosófico político, que también aparece en la modernidad. Y la idea de intervención en el mundo que también aparece, la idea de la instrumentalidad. Hay una nueva idea de funcionalidad, o sea, hay una serie de supuestos que no se limitan al vocabulario del diseño. Van al vocabulario filosófico que sostiene el diseño como a tantas otras disciplinas. Entonces, repensar esos supuestos que ya son más de índole epistemológicos, ontológicos, etcétera, ya nos sitúa en un problema que yo creo que Arturo Escobar lo define muy bien. Lo define muy bien. O sea, lo define muy bien. Dice, bueno, acá estamos con un problema de otra índole, ¿sí? Estamos en un problema filosófico, es decir, hay que repensar, refundar el lenguaje mismo, porque lo que no podemos hacer es hablar de proyecto, ¿sí? Y criticar, digamos, al pensar. Porque yo acuerdo con vos, las legiones romanas tenían eventualmente un pensamiento proyectual, pero no tenían nivel de dominio, ¿sí? Y de extensión que tiene, digamos, la secularización creciente en la que nos habla Max Weber. O sea, ese pensamiento instrumental, digamos, que se apodera del mundo. No tenía ese nivel de extensión. Y entonces esa es una de las dificultades principales, me parece. El otro punto, yo dije que los dos problemas eran esos. Por un lado, el tema, digamos, de los supuestos filosóficos de la modernidad y su extensión, hasta donde llegan el alcance, no la extensión, sino el alcance. Y el otro punto me parece que es que yo no estoy tan segura a ver, le voy a decir de entrada, creo que que nos puede jugar en contra una visión esencialista de la condición europea y latinoamericana. Entonces, pensar en movimientos europeizantes que avasallan a las identidades latinoamericanas tiene un costado reivindicatorio interesante, pero también tenemos que reconocer que esas europeidades y esas latinoamericanidades han sido también tejidas en un flujo de intercambios que nos vuelve la discusión mucho más confusa, mucho más confusa. Y yo creo, digamos, digamos, que podemos encontrar argumentos dominantes, digamos, que también, haber dicho de otra manera, que también es funcional para los discursos dominantes las condiciones latinoamericanas esencializadas. O sea, que la discusión no solo es ver una visión que se gesta en América Latina, hay que ver cuáles, porque hay muchas Américas Latinas, no hay una sola. Nosotros, ¿dónde empezarnos? Esta es la discusión del centenario. ¿Qué es la arquitectura argentina? ¿Qué es la arquitectura argentina? ¿Cuál es? ¿Sí? La de la colonia, la de los pueblos originarios. ¿Cuál es la arquitectura argentina? La del virreinato, la del siglo XIX. ¿Cuál es la arquitectura argentina? ¿Hay una arquitectura argentina? Sí, bueno, me parece que acá hay una cosa también medio de base, y creo que lo que sí puede resultar a veces muy molesto en el reparto de temas y de saberes a nivel dominantes y dominados es, y que de hecho me ha pasado, de que es de presenciarlo, así como vos presenciaste con tu profesor esa anécdota que es tan triste, ¿sí? A mí me ha pasado también de ver el nivel de irritación que implica, digamos, pensar que los latinoamericanos
hemos participado activamente y protagonizado vanguardias, porque es algo que es inconcebible. El movimiento abstracto es estrictamente europeo. Ustedes hacer figuras y cuanto más parecidas a los paisajes donde viven, mejor, de alguna manera. Entonces eso también puede ser un lugar disruptivo en el sentido de que los temas no tienen dueño y cuando algo uno se lo apropia, efectivamente, eso, ahí hay un gesto de dominio. Entonces ese es el segundo punto que me parece interesante a trabajar, ¿no? La idea de cómo retomar la condición latinoamericana sin caer en esencialismos. Eh, y ya volviendo a lo que les había comentado, para no extenderme demasiado, esta idea de que cuando uno se aleja de una historia que atienda a la producción de piezas o de procesos en los cuales se producen las piezas o de los intercambios o de los proyectos y pasa a ser una historia más de las disciplinas, y donde cuando uno trabaja más el plano del lenguaje, también hay un problema que se materializa el problema de la siguiente manera. Bueno, ok, no se llamaban diseño, pero eran diseño. ¿Sí? Esto es un poco la cosa. Bueno, tal cosa. Bueno, el diseño no es cuando aparece la palabra diseño, porque la palabra diseño aparece hace 2 minutos, pero se produce diseño hace, no sé, 200 años, 300 años, 500 años, 2000 años, ¿sí? Y vamos para atrás. Bueno, justamente el hecho de no poder estabilizar hacia cuándo vamos atrás tiene que ver con, para mí, y es mi humilde opinión, con el hecho de considerar que al momento de hacer historia, no solamente hacemos historia de los procesos, de los objetos, de los proyectos, sino que también hacemos historia, o deberíamos hacer historia, de los conceptos con los cuales abordamos esos objetos, esos proyectos. O sea, es una doble periodización, es un doble movimiento de reconstrucción de una transformación. ¿Sí? Entonces, y acá retomo a Rosario Bernatene cuando trabaja la idea de historia conceptual, o sea, básicamente los conceptos poseen esa historicidad. Y desconocer esa historicidad, y sé que vos, Pablo, trabajás con ella, con Rosario, y está en el... Desconocer esa historicidad a veces me parece que es esto, ¿no? Es como perder la materialidad viva de la historia que se nutre de la materialidad viva del lenguaje. En la medida que el lenguaje es configurador del sentido del mundo, digamos, ciertas denominaciones y ciertas formas de pensar cultura material también se calibran desde ese lugar. Entonces no es solamente que aparecen las cosas y después aparecen términos para definir las cosas, sino que esos términos están históricamente construidos o históricamente resemantizados. Entonces la idea de proyecto, que es un término que aparece ya en el diccionario de Koselleck, si yo no estoy equivocada, la idea de proyecto es una idea eventualmente que trasciende, digamos, a la modernidad, pero como la democracia, me pregunto si ese concepto de democracia o de proyecto no tuvo distintos contenidos, ¿sí? Y distintos significados que fueron construidos históricamente. Entonces, me parece que hay ahí un doble movimiento que es interesante. El primer movimiento también es no instrumentalizar el lenguaje, pensar el lenguaje como una materia viva. Y ahí se complejiza el panorama. Entonces, básicamente, lo que creo que es interesante es dejar aquí una enorme confusión. Bueno, listo. Bueno, Vero, muchísimas gracias. Ahora vamos con Marco Sanguinetti. Marco es diseñador industrial de la FADU UBA, graduado de la carrera de especialización docente, doctor en diseño UBA con la tesis Diseño de la dimensión sonora de los objetos, docente FADU UBA desde 2001. Actualmente es profesor titular del taller de diseño industrial 1, 2, 3, 4 y proyecto final en la Cátedra Sanguinetti, profesor titular de metodología proyectual y escenarios disciplinares del diseño en la Universidad Nacional de Rafaela. Ha sido entre 2008 y 2011 coordinador del Instituto Metropolitano de Diseño e Innovación del Centro Metropolitano de Diseño. Ha publicado textos, dictado conferencias y participado de exposiciones, tanto en Argentina como en otros países. Desarrolla proyectos integrales de diseño y desde Estudios Sanguinetti, con especial acento en la consultoría estratégica. Es también músico, ha editado 7 discos entre el 2005 y
2019, participa activamente en el circuito de la música instrumental argentina. Bueno, Marco, te pongo la cámara que te apunte y te doy la palabra, y te damos la palabra. Ahí, ya está. ¿Querés desenchufarla? Porque creo que debe tener batería, Ahí. ¿no? ¿O vamos bien? Ahí estás Bueno, bien. sí, sí. Para que me corra un poco. Bueno, Yo más para acá. ahí está. No, no, no se vayan todos. No me dejen así. Ahí está, mira, la pongo a Vero para poder, yo quiero ver sus caras a medida que voy diciendo cosas. Bueno, gracias por este lugar que me toca ahora a mí, después de estas dos exposiciones. El desafío de tener que aportar algo a lo dicho es casi imposible. Así que este es un agradecimiento irónico en realidad. Pero bueno, en el fondo me pone muy feliz compartir este momento con dos personas que aprecio y admiro. Así que siento como un gran elogio que me hayan invitado a este pequeño encuentro. Eh, lo primero que pienso, escuchando todo lo que estuvieron exponiendo, es que seguramente estamos muy de acuerdo en que dentro del- del país diseño tenemos que incluir la mayor cantidad de opciones posibles, que este que las fronteras del diseño realmente son fronteras muy amplias y que deben ser muy, muy inclusivas, donde me imagino ingresan los productos, las experiencias, las estrategias, las acciones. Ya creo que hoy en día trasciende lo material cuando pensamos en diseño y, y esto va cambiando a medida que pasan los minutos, con lo cual no nos podemos confiar mucho en que sabemos cuáles son estas fronteras, ¿no? También me parece importante citar algo que María Ledesma repite constantemente y que ella sabe explicar muy bien acerca de que las lógicas académicas que han definido nuestras disciplinas no son abstractas, sino que son básicamente lógicas que se han regido por intereses particulares, no necesariamente los que beneficiaban a las disciplinas en sí mismos, sino que a veces que han tenido que ver con luchas de poder en espacios institucionales. Por ejemplo, eh, suena un poco raro que diseño gráfico y diseño industrial sean dos disciplinas que se presentan por separado, cuando seguramente en su origen han estado absolutamente unidas y cuando ahora en la actualidad tienden también a separarse en distintos fragmentos de sí mismas y en el futuro por ahí vuelvan a unirse y mezclarse y hay un fragmento que proviene del diseño gráfico, pero en realidad pareciera que tiene más que ver con industrial o con indumentaria y así. eh, Todo lo que ha estado pasando en la forma de existir de nuestras disciplinas en el mundo académico, realmente no nos permite establecer muchas verdades absolutas. Es más, creo que hablar de cosas muy absolutas, definiciones absolutas en el universo del diseño sería un gravísimo error, porque definitivamente estamos parados sobre disciplinas que que no son rígidas, que mutan, que se expanden, a veces que se contraen, que se mezclan. Y en todo caso, a mí me interesa pensar, bueno, ¿por qué sucede esto con el diseño particularmente? Porque no es algo que suceda con todas las disciplinas. Hay disciplinas tradicionales que no sufren estas mutaciones tan fuertes como las que sufrimos nosotros, más allá de que, por supuesto, todas las disciplinas van teniendo sus pequeñas evoluciones hacia distintos lugares. Em, Creo que esto es tan así, las mutaciones del diseño, que yo suelo considerar que estas mutaciones son una esencia en nuestra disciplina. O sea, son tal vez nuestra esencia disciplinar. La capacidad de mutar minuto a minuto.
Hasta me atrevo a pensar, si lo quisiéramos graficar, en que los bordes de nuestra disciplina, que son los que se mueven, esos bordes representan nuestra identidad disciplinar. O sea, nosotros, de vuelta tomando un poco la idea de una especie de país del diseño, creo que nuestra capital no está en una ciudad central, sino que está en todas las fronteras. O sea, nuestra capital es la frontera, y esa frontera se mueve. Y ese movimiento es lo que nos caracteriza, entonces. La identidad del diseño está en el movimiento de sus fronteras. Creo que esto sucede también principalmente porque el diseño siempre es un huésped. O sea, el diseño no tiene un lugar propio, sino que el diseño siempre vive en otros campos disciplinares. El diseño por el diseño en sí mismo no tiene sentido, no existe. De hecho, si lo pensamos en términos materiales, por ahí volviendo un poco más a la mirada que planteaba Pablo, eh, bueno, yo me atrevo a decir que no existe la industria del diseño. El diseño siempre habita en determinadas industrias, pero la industria del diseño, yo no podría explicar qué es eso. Eh, sí puedo explicar qué es la industria del calzado, la industria del mueble, la industria del plástico, del juguete, la industria gráfica, la industria, etcétera. Pero la industria del diseño me parece como un concepto ilógico, utópico, inexplicable, como claramente, casi podría decir, para seguir con estas provocaciones, un concepto delirante. Eh, y esta idea del diseño como un visitante constante me gusta mucho, porque en realidad creo que nos permite entender que estas visitas que realiza el diseño a otros campos disciplinares le permite al diseño expandirse. O sea, cuando el diseño vive durante un periodo a través de los proyectos en los campos donde interviene, donde actúa, bueno, el diseño avanza disciplinarmente, se expande y empieza a incorporar a sus posibilidades esos campos que ha visitado. No sé, para poner un ejemplo, hace un año conversé en una especie de entrevista que hicimos junto a mi amigo Pablo Bianchi con Paula Zuccotti, que es una diseñadora industrial graduada de la FADU que vive en Londres desde hace muchos años. Y ella se ha especializado en lo que podríamos llamar como la antropología del futuro, no sé cómo lo llama ella, pero es un término... Eso, Future Anthropology. Y en esa conversación con Paula, en un momento, después de todo lo que ella contó sobre lo que hace, que definitivamente es un trabajo muy antropológico, le preguntamos, bueno, y si tuvieras que volver a elegir qué estudiar, ¿volverías a estudiar diseño? ¿No tendrías que estudiar antropología? Y Paula dijo, no, tengo clarísimo, lo he pensado mucho, tendría que volver a estudiar diseño. Con lo cual, me parece que hay una forma de ser del diseño en esos otros campos disciplinares. O sea, que no es una intromisión del diseño, sino que es diseño, sigue siendo diseño. Lo que pasa es que esto se explica con lo que decía antes. El diseño no tiene casa propia. Es como un equipo de fútbol que no tiene cancha. No puede jugar, siempre juega de visitante, ¿no? Eh, y esto me parece muy favorable al diseño como disciplina, claramente. Y además probablemente sea lo que hace al diseño tan interesante, porque el hecho de que el diseño esté todo el tiempo vinculándose a otros campos disciplinares, bueno, nos obliga a aprender constantemente. En definitiva, los diseñadores somos investigadores. En esencia, un diseñador es un investigador. Probablemente en las instancias de comprensión de las cosas en los comienzos de los proyectos, es ahí donde realmente se juega eh, el encuentro, el hallazgo de soluciones para un diseñador. Eh, no en etapas posteriores, como más propositivas y desarrollo de los elementos, sino que claramente en el momento de la comprensión, de la empatía, del encuentro con lo desconocido y el aprendizaje, ahí es donde yo creo que el diseñador
ejerce mayormente sus capacidades. O sea, para mí las capacidades del diseño tienen que ver principalmente con la capacidad de aprender, con la capacidad del aprendizaje. Y por esto también creo que nunca se puede terminar de saber diseñar. De hecho, una pregunta que nos hacemos mucho los diseñadores es, bueno, ¿qué sabemos realmente? ¿Qué es lo que sabemos hacer? Creo que todos los diseñadores tenemos dudas acerca de nuestro propio saber. Y, eso a mí me parece que da cuenta de la respuesta a esa pregunta que nos hacemos. O sea, nuestro verdadero saber tiene que ver con la capacidad de aprender, con la capacidad de- de investigar y comprender nuevas cosas. Por esto también yo suelo decir, sobre todo a los estudiantes en la facultad, que para ser diseñador hay que ser muy valiente. Porque bueno, hay que poder enfrentarse con altura a mundos nuevos, desconocidos, y sobre todo hay que prepararse para transitar un camino que no está trazado. Hay que trazar el camino. Y, y digo esto porque creo que en el hacer del diseño, en el ejercicio del diseño, se va trazando nuestra disciplina, de vuelta, una disciplina que no tiene las cosas muy establecidas de manera fija, pero esto no significa que no sea una disciplina sólida, al revés, el hecho de moverse por lugares que parecen poco firmes, en realidad implica una solidez disciplinar muy fuerte, ¿no? Ahora, también escuchando lo que planteaba Pablo y lo que después expresó Verónica, me pregunto si es necesario para el diseño ser algo. Porque porque pienso que probablemente sí sea necesario cada tanto frenar un poco estas indefiniciones que a mí me encantan y me parece como parte de nuestra forma de nuestra forma disciplinar, un poco la posibilidad de modificarse y de mutar como disciplina, pero me parece que sí es necesario cada tanto reafirmar una manera de ser, una manera de presentar nuestra disciplina. Creo que lo último que me interesaba decir es, eh, está bien que nos preguntemos qué es diseño y qué no es diseño, eh, porque es inevitable hacerse esa pregunta, pero por otro lado, me sale siempre que hablamos de estos temas pensar que en lo concreto no nos sirve para nada identificar qué es y qué no es diseño. Porque claramente nuestra actitud frente a las cosas que podríamos considerar diseñadas o no, nuestra actitud claramente debe ser de inclusión de todas las cosas, ¿no? Y de todos los procesos y de todos los momentos históricos. No me parece que le sirva al diseño dejar afuera nada, ni subestimar a nadie. Y en todo caso, hasta pienso que dentro de nuestros ámbitos académicos, nosotros que estamos acá dialogando y que estamos muy comprometidos con la tarea docente, me parece que en nuestros ámbitos académicos deberíamos eh, cada tanto, muy seguido, testear inclusiones de aquellos que podríamos considerar como dudosos de diseño, ¿no? Y ver realmente qué sucede con eso. Seguramente, no sé, me atrevo también a decir que la presencia de un dudoso de diseño en nuestros ámbitos académicos sería perfectamente aceptada. No me imagino eh, que lleguemos a la conclusión de que eso que habríamos incluido no estaría bien en ese contexto, ¿no? Bueno, eso es un poco todo lo que tenía para contar. Bueno, muchas gracias, Marco. Y bueno, agradecerle a quienes están del otro lado, sobre todo porque la complejidad tecnológica siempre nos atraviesa.
Bueno, agradecerles a los tres, al estrés. Me parece que se abrió un debate. No sé si ustedes quieren empezar a preguntar, si acá alguien en el grupo, si los colegas tienen algo para... Se organiza vos. Bueno, Todo A mí me gustaría hacer un pequeño comentario. Primero, ¿me escuchan? escuchamos perfecto. perfecto. Bárbaro. Que tal como dice Clarita, ¿no? El debate, a mí me quedo con las ganas de volver a escuchar a Marcos y a Vero por la densidad de las cosas que se han dicho en tan poco tiempo. Realmente agradezco todo lo que se ha expresado acá y me quedo con algunas cuestiones que me inquietan. Me encanta cuando Vero hace la pregunta, ¿cuál es la arquitectura, la arquitectura argentina? Y deja abierta la posibilidad para decir que, porque menciona el grupo austral, ¿no? Y uno no puede otra cosa que darse cuenta que rápidamente nosotros hemos participado en la creación de la cultura dominante, ¿no? Con estos primeros grupos que rápidamente se incorporan al movimiento moderno y después con la figura de, a partir del manifiesto de los cuatro jóvenes y el manifiesto del grupo de arte concreto e invención, terminan por asociarse a un gran impulsor de nuestras carreras universitarias como fue la Escuela de Ulm y todo lo que eso conllevaba. Y, y me encanta esta metáfora de Marcos que me parece alucinante, que nuestra frontera es la capital. Me parece de una belleza increíble esa metáfora, ¿no? La frontera es la capital, nuestra capital del país del diseño. Nada, quería hacer ese comentario y reafirmo que me parece que las intervenciones son para sacarle más jugo escuchándolas y yo he tomado nota, pero si esto queda como efectivamente sé que sucede, queda grabado para nosotros y nosotras mismas y también para la gente que estamos contribuyendo a formar. Simplemente eso. Bueno, ¿qué podemos discutir ahora? Nada, a mí me gustó mucho lo de la frontera es la capital y me gustó mucho la idea esta de que el diseño siempre juega de visitante y que esa es su principal fortaleza. Me parece que es muy poderosa esa imagen, porque ahí termina de hacer sentido toda la idea de la interdisciplina del diseño, ahí se termina de comprender efectivamente de qué va. Ese pensamiento, como diría John, y retomar a Galán y retomar a Ledesma, ese saber no codificado que aparece en los talleres, ¿no? Que cuesta ponerlo en palabras, pero que aparece ahí. Es un saber que se transmite, pero de una manera no codificada, entonces tiene ese nivel de escurridizo, maleable también y contundente. Yo agradecerles, aprendí un montón en la mesa y me parece que se han trabajado distintos temas, cada uno poniendo un énfasis, creo que todos hacen sentido, no ha habido, me parece, una discusión, o sea, como tal, no, me parece que ha habido como cada uno puso un énfasis en lo que viene craneando y en ese sentido me parece que la pandemia nos ha instalado temas que nos dio un tiempo también para lo pensar, ¿no? Como vos mismo me decías, antes de la pandemia pensé esto, ahora pienso algo distinto y creo que es un tiempo de maduración de una serie de inquietudes que uno por el agite de la vida cotidiana no las pudo eh, procesar y ahora estamos en un momento de reflexión, así que y podemos encontrarnos hoy. Sí, sí, me parece que
también nos toca vivir en un periodo de la historia de la humanidad de muchos avances en torno al conocimiento. Y eso es un poco vertiginoso y, y asusta también, sobre todo porque uno mismo se encuentra un poco, diría casi como hasta avergonzado de lo que pensaba un par de años atrás, porque las cosas se van entendiendo de otra manera y también van cambiando. Bueno, de hecho, por ejemplo, eh, nosotros en diseño industrial siempre hemos criticado el término industrial, ¿no? Como parte de nuestra disciplina, porque pareciera que limita, de vuelta, pienso en las cosas que contaba Pablo al comienzo, y bueno, y hablar de diseño industrial genera como una sensación de, bueno, acá le estamos cerrando las puertas a otras cosas también que deberían ser consideradas dentro del diseño industrial, aunque no sean industriales. Y en los últimos años, por ejemplo, lo industrial también ha cambiado, como ya no es lo que era hace 20 años, o incluso hace 10 años. Eh, Básicamente a partir de la aparición de la idea de la industria 4.0. Entonces, eh, también hay cosas que se nos van dando vuelta y que van cambiando y que nos obligan a modificar nuestra manera de saber, nuestro conocimiento. No nos podemos quedar quietos, claramente, y mucho menos confiados en algo que consideremos sabido, porque seguramente ya se ha movido el lugar. Y ahí también hace sentido esta idea que vos señalás de la convergencia, ¿no? Por ejemplo, de imagen y sonido, con industrial, con gráficos. Y hay un punto en el cual es difícil ver hasta qué punto es. Bueno, imagínate en la Universidad de La Plata, ¿no? Donde en realidad conviven con carreras artísticas, y entonces a nosotros que estamos en la FADU, conviviendo con otros diseños, la convivencia con carreras artísticas nos parecería escandalosa y sería muy desubicado a nuestro lado también pensarlo así, ¿no? Porque seguro que no es escandaloso. Bueno, a mí me parece que pensaba como un poco en este cruce. Hoy Vero hablaba de la dimensión conceptual, de la historia, como la famosa historia conceptual. Entonces, y vos un poco te preguntabas si creo que había como un dilema en relación a si definimos el diseño se mueve. Me encanta esta idea del diseño se mueve, me parece que se puede pensarse desde el feminismo también, ¿no? Como, entonces, creo que sí hay una necesidad de seguir preguntándonos constantemente y creo que si lo pensamos como en perspectiva historiográfica, pensar cómo se van construyendo esas categorías y si las mismas dimensiones conceptuales del diseño nos sirven para historizar o si esas mismas dimensiones se van modificando, ¿no? En ese sentido creo que, bueno, la noción de proyecto por ahí podría ser la más estable. Y cómo ese proyecto se va nutriendo de la interdisciplina y también me parece atinado al lugar donde estamos. Vos hablabas hoy de que somos visitantes, por hablar una palabra así, justo hoy estamos de visitantes, Yo nací ¿no? acá, pero Entonces, cuando un poco pensamos esta mesa tenía que ver con eso, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo tematizamos al diseño? ¿Desde dónde? Entonces, bueno, si hacemos solo historiografía, si es historia crítica, bueno, historias y sentidos del diseño, me parece que la mesa logró un poco darle marco a algunas de las discusiones que estuvieron en las mesas de ayer, en debate más en jornadas, más como también súper federal, digo, hubo ponencias de todos lados, de muchos temas, y me parece que era necesario parar un segundo y preguntarnos por aquellas dimensiones del diseño que sentimos que se empiezan a cruzar en esta indisciplina y sobre todo con las ciencias sociales, entendiendo que estamos parados en este lugar de hoy. Así que yo, en lo personal, agradecerles. No sé si hay preguntas, si quieren, podríamos seguir hablando 1000 años. Hay preguntas. Sí. No, una cortita, en realidad son dos cortitas por el tiempo premio, pero la primera es para Pablo y para Perón. Sí, esta visión europeizante no tiene también una raíz en el postmodernismo, en mirar Europa como parámetro de la civilización. Para Nato es, a pesar de que hermanos Baco, es a pesar de que
humanos, vacuo o poco fructífero, preguntarse qué es decir, como que es música y que no es música, si finalmente esas preguntas no se van a seguir haciendo al final. No se van a hacer continuando, porque preguntarse qué es música y no es música, porque es diseño y no es diseño, terminemos, sigue con la tarea de definir qué es la disciplina. Puedo contestar ya porque no quiero olvidar, lo acaba de decir y siento como que tengo que decir la misma frase que ella, pero cambiando la palabra. Porque Clara habló de feminismo y para mí yo siento que el feminismo va a haber logrado su meta cuando no nos preguntemos más qué es feminismo y qué no. Y entonces, por fin, eso. Totalmente. Entonces, con esta pregunta siento algo parecido. Eh, Como que tal vez una forma de lograr la verdadera justicia disciplinar llegue cuando dejemos de preguntarnos qué es diseño y qué no lo es. Y me meto un poco en la otra pregunta también, perdón, pero yo creo que nosotros tenemos una identidad muy compleja, los argentinos, porque somos una mezcla de muchas cosas, y bueno, pero claramente en nuestra identidad está la cultura europea, y no lo podemos negar, y creo que realmente nos vamos a sentir mejor cuando podamos encontrar la forma que combine en sus adecuadas proporciones lo precolombino con lo europeizante de nuestra cultura. eh, y eso es difícil. No, te preguntaba si esa historia europeizante no tiene raigambre en la distinción barbarie y civilización y que tiene que ver con el evolucionismo, de tomar a Europa como obviamente civilización. Yo creo que esto de lo europeizante pasa no solamente en términos de nuestra disciplina. Y llegué a escuchar un poco de lo que decía Marco y comparto. Esto es algo que pasa en la Argentina en general, ¿no? Esta cuestión. Y creo que se va a superar con mucha dificultad, porque sobre todo pensado en un mundo de la globalización y en un mundo que por más que haya discusiones particulares, también la cultura hegemónica es muy poderosa. Por lo tanto, esta discusión es compleja. Y por otro lado, el denostar lo propio es algo que se ve constantemente justamente en los propios medios hegemónicos de comunicación. Constantemente escuchamos la denostación y está instalado lamentablemente en el espíritu local el que nosotros somos un desastre. Entonces, ese nosotros somos un desastre implica que los otros no lo son, tal vez. Entonces miramos afuera constantemente. Es casi, diría yo, un estigma del que es muy difícil correrse porque está instalado, como si fuésemos un pueblo derrotado, ¿no? Entonces, reivindicar lo propio, que justamente lo propio, ¿qué sería? Esto que dijo Marcos, ¿no? Una convivencia compleja entre lo preexistente, lo histórico, y es una pregunta que es de muy difícil respuesta, como también Vero señaló en relación a qué es la arquitectura y digo qué es el diseño argentino. Yo creo que es una pregunta que nos debemos responder, pero que nunca vamos a terminar de responder. Mi respuesta, Bárbara, es sí, yo creo que sí, efectivamente, es una forma de participación de esta lógica evolucionista. Permea, como bien dijo Pablo, todas las disciplinas, o la mayoría de las disciplinas, sí, efectivamente.
Lo que pasa es que gran parte del vocabulario constitutivo que ahora estamos revisitando se forjó ahí. Bueno, hay que ver, no, el vocabulario en el sentido que asumió, digamos, hay que eventualmente rediscutir, digamos, el significado de esos términos. Bueno, aprovecho para saludarlo a Pablo, que soy Silvia, si no hace mucho que no nos vemos. Bueno, muy interesante todos los comentarios, realmente agradecida de este espacio, que me parece que comparto totalmente todo lo que han dicho los compañeros de diseño y la compañera, y cómo se complementa con todos los aportes y las herramientas que nos brindan, ¿no? de este otro espacio de las ciencias sociales. Y en relación a una cosa chiquita, lo que dice Marco y lo que se estuvo conversando sobre la pregunta, ¿no? de qué es diseño, si hay que hacerla, si en algún momento dejaremos de hacerla. Y sumamente también interesante en relación a, bueno, a hablar del feminismo, ¿no? Y quizás a ponerlo a decir esto, ¿no? En el momento que dejemos de preguntarnos o de hablar del feminismo, el feminismo va a haber alcanzado su búsqueda. Ahí se me ocurre la idea de que, bueno, el diseño es una disciplina, ¿no? O en general las disciplinas, lo que vos decís de la música, ¿no? De todas las disciplinas, que no es eso el feminismo. El feminismo es una dimensión transversal, ¿no es cierto? Que tiene otra escala, otro sentido. En cambio, en relación a las disciplinas, que también tienen, son producciones, ¿no es cierto? Bueno, que quizás es eso también un poco el sentido, la búsqueda constante, que la pregunta se me hace un poco que siempre va a estar de qué es el diseño, porque este mismo dinamismo que cambia la industria, que cambian las lógicas materiales, que cambian las lógicas de las relaciones, creo que nos va a tener en esta pregunta constante, porque por supuesto que no es lo mismo el diseño industrial del siglo XIX, de principios del siglo XX, bueno, lo que podamos revisar. Y nada, se me quedó esa inquietud. Pablo, ¿estás ahí? Igual tenemos que cerrar. No, un pequeño comentario se dijo y está subyacente y en relación más que al feminismo, a la cultura patriarcal que subyace en el diseño industrial y en nuestra matriz, y hablando de historiografía, que ha sido ninguneada la participación de la mujer en esta construcción de manera sistemática. Digo, me parece que es algo que hay que construir muy rápidamente, rescatar de ese olvido patriarcal la producción de diseño de las compañeras. Pienso en Lucrecia Moyano, por ejemplo, ¿no? Digo, se menciona muy, ¿no? ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿no? Si hubiese sido Lucrecio Moyano, estaba en todos los libros. Hubiésemos conocido su producción maravillosa y sin embargo no la conocemos. No la conocemos justamente por esto que señaló Vero de Valle, ¿no? Esta cultura patriarcal alrededor de nuestra disciplina y del diseño en general, ¿no? Pienso en Silvia Fernández, que está intentando construir una historia del diseño con perspectiva de género. Me parece que es necesaria, y no solamente necesaria, sino que nos va a enseñar mucho y nos va a ayudar a corrernos de este lugar. Nada, eso. Bueno, vamos a cerrar. Yo no quería meter este tema. No, porque me parece que es un debate entero y me parece que tocarlo así liviano como que queda raro. Agradecerles a todos, a todas, a la gente que está acá presente también.
Y bueno, vamos a dar por cerrada la mesa porque ya pasamos a la segunda mesa. Así que muchísimas gracias y saludos. Gracias.